Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno tomó la determinación de aplicar la ley de seguridad del Estado en contra de aquellos camioneros que estén cortando rutas en distintos puntos del país en el marco de las protestas por los precios de los combustibles. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, indicó que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para evitar el conflicto y que el lunes se logró llegar a un acuerdo con medidas significativas. Pese a ello, aún se mantienen grupos interrumpiendo el funcionamiento normal de las carreteras, afectando a las personas comunes y corrientes que quieren ocupar las carreteras. La circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país, por lo tanto, están interrumpidos en algunas partes. Además, la autoridad precisó que se han sostenido varios esfuerzos adicionales para buscar una pronta solución a esta manifestación. Escuchemos al ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve. El gobierno ha propuesto congelar por 3 meses el valor del diésel. Yo pregunto a los camioneros ¿qué otro gobierno ha adquirido el compromiso de congelar por 3 meses el costo del diésel? Ha puesto 1.500 millones en el mecanismo de estabilización de los precios de combustibles, ha prorrogado en un año la devolución del impuesto específico de los combustibles a los transportistas. A pesar de eso, se han mantenido movilizaciones que alteran el normal funcionamiento del país. El gobierno ha decidido presentar querellas por ley de seguridad del Estado. Se han redactado y enviado 27 querellas, de las cuales en este momento ya están presentadas 13 querellas. También se ha instruido a Carabineros de Chile despejar las rutas y por lo tanto restablecer el normal funcionamiento del país. A propósito de esta acción, hay 4 personas detenidas, que creemos que el país ha entregado una respuesta al problema que se ha planteado y no tiene fundamento, no tiene justificación en el contexto que vive el país hacer exigencias que cuando pasan este límite se transforman en un abuso. No hay ninguna reunión fijada para mañana en La Moneda, ni con la vicepresidenta de la República, ni conmigo, en mi calidad de ministro del Interior subrogante. Siempre vamos a mantener nuestra disposición al diálogo sin las carreteras tomadas. Ya uno pudiera preguntarse, frente a este caso, ¿cuántos rubros, cuántos trabajadores chilenos tienen la fuerza, tienen el músculo para parar una carretera y lograr que el gobierno les paralice sus costos fundamentales, que es el combustible, por 3 meses? No sé si el comercio, no sé si los profesores, no sé si, en fin, uno puede pensar en muchos chilenos y chilenas que tienen problemas de alza de costos porque los tenemos todos con la inflación. La diferencia que se ha demostrado es que los camioneros, o algunos de ellos, han demostrado históricamente que tienen tanta fuerza que logran conseguir, por ejemplo, que se les congelen sus costos, uno de los costos, no es el único, pero uno de los costos importantes, que es el combustible, por 3 meses. 1.000 y tantos millones de dólares compromete el gobierno. Así y todo, mantiene esta medida de fuerza. Esto, para que no nos confundamos y nos perdamos, es un gallito histórico. Este es un gallito de larga data, de los cuales hemos visto bastantes episodios, porque el gremio de los camioneros y del transporte en general se sabe, no en este, en el anterior y en muchos para atrás gobiernos, y salvo que pase algo distinto, seguramente va a ser para adelante, sienten que tienen el poder suficiente para parar las carreteras y para hacerle, insisto, este gallito al gobierno. Un gallito que en la medida que va creciendo complica mucho la situación política, o puede complicar mucho la situación política, porque como hemos escuchado recién al ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, que no hay una reunión planificada para mañana. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir. Y por ahora hemos visto imágenes que tampoco son nuevas. El que baila pasa. Hay otros que denuncian que hay algunas personas que paran las carreteras y que cobran peaje. ¿Tienen alguna concesión para cobrar peaje? Suena bastante irregular y por eso la autoridad del país entonces ha optado por aplicar esta ley que sabemos que en sí es bastante severa. Vamos a la mesa de conversación.
Bueno, nos vamos a Valparaíso, porque allí tomamos contacto con el alcalde de esa ciudad puerto, Jorge Sharp. Alcalde, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Gracias. Queremos hablar sobre un nuevo movimiento político, pero no quiero abstraerme del tema nacional de hoy, porque creo que nadie está libre, menos usted que es alcalde de un puerto, de uno de los dos puertos más grandes de Chile. Veía hoy día a los fruteros de fruta fresca que dicen que esta paralización les puede hacer daños cuantiosos, graves e irrecuperables. Me imagino que a la situación y a la actividad portuaria también lo va a afectar el paro de los camiones. ¿Usted ha entrado en la conversación, en la discusión y la negociación para solucionar esto? ¿Y cómo ve usted el problema? Bueno, de hecho, Matías, justo ayer participé en el lanzamiento de la temporada exportadora de la fruta en el puerto de Valparaíso. Los empresarios de la fruta estaban bien contentos porque piensan que esta puede ser una buena temporada y eso puede evidentemente beneficiar el empleo. Lo que se produjo hoy día en la Ruta 68, que fue uno de los epicentros de la movilización de los camioneros, no tiene ninguna justificación, más pensando de que el gobierno, tú lo dijiste en tu presentación, ha puesto sobre la mesa 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Si uno Perdón, alcalde, ¿cuántos gremios quisieran ser beneficiados y ayudados con 1.500 millones de dólares que provienen del erario nacional? Claramente, eso equivale más o menos a 10 centros de salud de mediana complejidad y de mediano tamaño. Estamos hablando de una barbaridad de recursos y aún así esta gente tiene las carreteras del país paralizadas. De verdad no tiene ninguna justificación. Por eso nosotros, más que negociar o entrar a mediar, como han hecho otras autoridades erradamente, a mi juicio, lo que hicimos con el Consejo Municipal, Matías, hoy día es interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que la Corte ordene el despeje de las rutas. Puede ser muy legítima la demanda del alza de la benzina, afecta a todos los chilenos por igual. Pero para eso está el diálogo con el Congreso, para eso está el gobierno, que además entiendo ha puesto, como tú bien comentabas también, una propuesta sobre la mesa. Y yo espero que la Corte conozca el recurso mañana y se pueda, en definitiva, instruir a las autoridades que corresponda que tomen las medidas para el despeje de la Ruta 68. Los vecinos de Placilla de Peñuela, que se dirigen todos los días a Valparaíso y viceversa, demoraron 2 horas y un poco más en moverse el día de ayer o el día de hoy. Y además también con todo el daño que le genera a los servicios esenciales, ambulancia, carros policiales, bomberos, recolectores de basura que no pueden circular libremente por las rutas de nuestra ciudad. Entonces, me parece de que hay que actuar en este caso con harta claridad respecto a que hay límites que, a mi juicio, más pensando por todo el poder que tienen históricamente estos gremios, hay límites que no se pueden traspasar, porque al final se termina perjudicando a una ciudad entera, 300.000 habitantes, al comercio exterior de Chile y a muchos otros intereses. Claro, uno piensa, por ejemplo, en pequeños agricultores que tienen una parcela y que han invertido lo que tienen en lo que no tienen y se han endeudado hasta la camisa, dicho en buen chileno, para sacar su producción, para que este año, justo en este momento, lo puedan enviar a, qué sé yo, a China o a Europa, donde fuera, para poder seguir funcionando y pagar los salarios el otro mes y poder el otro año y poder invertir y dar vuelta a la máquina de agricultura, que tiene una temporada al año. No son necesariamente grandes transnacionales, ni mucho menos. Hay mucho agricultor pequeño y mediano que se juega el año en una semana, literal, el año. Tal cual, estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Y yo creo que esa pregunta y esa reflexión hay que hacerse a los sectores políticos que han salido a prestarle ropa a esta acción. Me refiero hoy día al Partido Republicano, que salió a apoyar esta acción completamente fuera de cualquier límite aceptable, y a diputados y diputadas, particularmente de la derecha, que han apoyado sin una visión crítica a lo que está sucediendo con esta movilización, que le está generando un daño a esos actores que tú señalas, a esos actores económicos tan importantes para el país, y también le generan un daño tremendo a la libertad de tránsito de miles de personas, no solo en Valparaíso, sino que en todo Chile. A mí me parece que hay harto cinismo, porque por un lado se critica cuando el gobierno o cuando se actúa con firmeza frente a ciertos hechos, pero cuando pasan este tipo de cosas que
están al borde y derechamente seguramente aquí hay delitos comprometidos, se guarda silencio y se mira para el lado. A mí me parece que el doble estándar de esos sectores políticos, Matías, ha quedado en evidencia con este paro. Yo espero que mañana las rutas estén despejadas. Aquí tiene que haber una sola posición. Alcalde Chat, quiero aprovechar bien el tiempo también para conocer de su proyecto de transformar Chile. Usted partido, movimiento por ahora, que me imagino usted sueña con que sea partido. ¿Que se aloje dónde en el espectro político? ¿Que sea parte de qué conglomerado? Porque en política se trata de unir voluntades y no de hacer en un archipiélago, ¿no es cierto? ¿Dónde sueña usted este grupo? En el lugar de la transformación, como dice el nombre del movimiento, Matías. Mire, ¿En qué barrio? quizás suene ¿En qué barrio están haciendo las transformaciones? En el barrio de los que están precisamente abajo, de los que aquellos que durante muchos años han sufrido las desigualdades y los abusos. Y no tanto las lógicas clásicas de disputas entre izquierda, derecha y centro, o oposición y gobierno, que muchas veces no le hacen mucho sentido a la gente. Nosotros pensamos que el lugar de la transformación en Chile, básicamente el lugar de construir una alternativa que supere el actual modelo de desarrollo neoliberal, Matías, está vacía. Ese lugar está vacío. Y ese lugar hay que poblarlo con una fuerza política nacional que precisamente construya desde abajo. ¿Y a qué me refiero con el desde abajo? Me refiero que construya junto a los colectivos locales o territoriales, junto a los movimientos sociales, junto a los dirigentes sociales, a las dirigentes feministas, a los dirigentes sindicales, junto también a los pueblos originarios. Nosotros pensamos que el sistema político, Matías, está tan cerrado, se ha ensimismado a tal punto que no nos quedó otra que tener que optar por legalizar una herramienta, en este caso un partido político, para poder disputar las elecciones que vienen y darle espacio y construir un lugar que hoy día nosotros pensamos que no existe. Eso, yo le preguntaba por barrio, le preguntaba el barrio político, no un barrio geográfico. Me imagino, no, sí lo entiendo. Sí, claro. Por si alguien no lo ha entendido. Ese espacio dice que no está lleno. ¿No lo llena el Frente Amplio, del cual usted formó parte, generacionalmente, grupalmente? Y si no es así, ¿nunca estuvieron y usted estuvo equivocado o ellos abandonaron ese espacio que describe? Me parece, Matías, que en el Frente Amplio hay una renuncia sistemática a sostener las banderas, las propuestas vinculadas a la transformación. Y cuando me refiero a vinculada a la transformación, me refiero a la vinculada al modelo de desarrollo. El ejemplo más nítido de esto, Matías, tiene que ver con la discusión que se dio lugar a propósito del TPP-11. El TPP-11 no era parte del programa del presidente Boric, pero aún así el gobierno empuja, incluso a pesar de algunos sectores del Frente Amplio y de Prodignidad, un tratado que no estaba dentro del programa de gobierno, que al final, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de Transformar y de muchos otros movimientos sociales, coloca una camisa de fuerza a la discusión en Chile respecto al modelo de desarrollo. Creo que el gobierno y el Frente Amplio creo que tienen que asumir el escenario en el que les toca actuar. Y creo que eso, a mi juicio, no está lo suficientemente asumido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que tenemos un escenario, nos guste o no nos guste, de conflicto, de crisis, de enfrentamiento con ciertos sectores políticos que se oponen a los cambios. Me refiero a la derecha política, aquella que está en el Congreso, que hoy día apoya el paro ilegal de los camioneros, y a la derecha económica, que no quiere que los cambios se concreten. Entonces, frente a este escenario, la posición, a mi juicio, del gobierno muchas veces se tiende a desdibujar. Nosotros pensamos que, independiente del rechazo a la nueva constitución, la discusión sobre el modelo de desarrollo es fundamental para poder abordar la crisis, para poder abordar la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis política, la crisis social que vive nuestro país. Por eso pensamos que ese lugar está vacío. Ya, está vacío por abandono, por lo que deduzco de sus palabras, abandono de un Frente Amplio. ¿Cómo comprende usted las palabras del presidente y que son bastante evidentes a la luz de los hechos? Otra cosa es con guitarra. Porque hay que gobernar,
y hay que gobernar con un país con un Congreso dividido, sin mayorías en el Congreso, y alguien dice, bueno, es que no se pueden parapetar en las ideas de la campaña y del programa de gobierno porque entonces los países se inmovilizan y se congelan y hay que sacar adelante los países y de la mejor manera que uno pueda. Pero es una realidad que usted es empático y comprensivo con lo que hace el gobierno en ese sentido. Hay un punto que no podemos perder de vista, Matías. Creo que el gobierno del presidente Boric ha sido objeto de un ataque brutal de la derecha. O sea, la estrategia de la derecha, Matías, es la estrategia de la paralización del país. Ellos quieren profundizar la crisis. Mira, te voy a dar cuatro ejemplos de eso. En primer lugar, se la jugaron por el rechazo. El rechazo básicamente no supone nada, supone seguir en el mismo estado en que estamos. El apruebo era una posibilidad de resolver la crisis. O sea, paralizaron la posibilidad de que la crisis que hoy día vive el país pueda tener algún tipo de resolución. La derecha, se la jugaron por el rechazo. Sí, ¿lo paralizó la derecha o lo paralizó el 62% de los chilenos? La derecha se la jugó con todo su poder político, económico y mediático por la opción rechazo y efectivamente fue mucho más eficaz para convocar al 62% y a esta cantidad muy grande de personas para votar por esa opción, evidentemente. Segundo lugar, tiene paralizado al Congreso con la censura a las comisiones. 13 comisiones que anunció el Partido de la Gente, los republicanos, la derecha y la UDI, que iban a censurar, con lo que básicamente se perjudica todo el proceso legislativo. Están paralizando el país con los paros de los camioneros que no tienen ninguna justificación y creo que también... ¿Usted siente que toda la oposición está detrás del paro? Porque una cosa es que haya grupos parlamentarios en particular. O sea, ¿Usted está diciendo que la oposición está orquestando este paro de los camioneros? El Partido Republicano claramente hoy día salió a apoyar el paro. ¿Es la oposición completa al Partido Republicano? Yo interpelo a la derecha a apoyar las medidas que el gobierno en este punto ha planteado. Hasta ahora han guardado un silencio que me parece cómplice. Entonces, frente a este escenario de paralización, evidentemente el gobierno la tiene difícil. Entonces, si entendemos que el escenario es el que es decir, un escenario de enfrentamiento, de confrontación, un escenario de crisis, la agenda de cambio, la agenda de transformación se hace más urgente. Se hace más urgente porque lo que además está en juego no solamente es el bienestar de millones de chilenos, Matías, sino que también el sentido común. O sea, hoy día hay una disputa muy grande por el sentido común. Y cuando me refiero a la agenda de cambios y a la agenda de transformaciones, no me refiero a las leyes necesariamente que se aprueban en el Congreso. Para que la reforma, por ejemplo, tributaria o de pensiones se apruebe, van a tener que pasar meses. Estamos hablando de los cambios que la gente demanda hoy día. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, donde viven 1.800.000 personas, Matías, existe una crisis en materia de transporte tremenda. Tenemos un sistema de transporte que debería ser modificado hace 20 años. Hoy día tenemos que entrar a resolver ese problema. Y ese problema se puede resolver sin recurrir al Congreso. Hay facultades, hay poderes, hay recursos en el ordenamiento jurídico que le permita al gobierno actuar. Lo mismo que sucede en materia de atención primaria de salud. En materia de atención primaria de salud, donde se atiende 14 millones de personas, estamos inscritos en consultorio, se pueden hacer muchas cosas ahora ya, que no tienen que pasar por el Congreso para poder cambiar la vida a todos los usuarios de los consultorios de Chile. O los problemas que tenemos en materia de deserción escolar, que son dramáticos por la falta de infraestructura en las escuelas. Tremendo. Por los problemas con los profesores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que frente a un escenario tan complejo, donde en definitiva se está jugando el bienestar de millones y el sentido común de millones respecto a para dónde va el país, hay que actuar con una agenda de cambios ahora. Eso significa no renunciar a las ideas propias, a las ideas de cambio. Y esa es la invitación de transformar Chile. Alcalde Char, desde Valparaíso, le agradezco mucho este contacto y esta conversación como siempre. Que esté muy bien. A usted, Matías, que tenga buenas noches y un saludo a usted y a su equipo. Chao, chao, igual. Gracias. Hacemos una pausa. Ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y estábamos recién en Valparaíso, nos vamos por la costa.
a Viña del Mar. Ahí está, supongo, ¿no? El senador Francisco Chaguán, presidente de RN. Senador Chaguán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Un abrazo grande, por supuesto, acá de Concón. A Concón. Un abrazo grande desde la región de Valparaíso. Concón, un poco más distante, pero en la misma costa, en la misma zona geográfica. Francisco Chaguán, estuvimos el domingo aquí en este estudio, hablando en Estado Nacional sobre el acuerdo constitucional. Usted lo vi muy entusiasta. Usted me dijo que tenía prácticamente un acuerdo cerrado, no me lo mostró, porque por la reserva que requiere, ¿no es cierto?, un trato como ese con sus pares, pero me decía que estaba a punto. ¿Qué pasó? ¿Sigue a punto? ¿Se cayó ese acuerdo? Porque estamos un poco perdidos, incluso los que seguimos este tema. No, RN va a cumplir su compromiso de una buena y nueva constitución. Yo creo que es muy importante la consistencia en política. Y llegó la hora de sincerar posiciones, y eso es lo más importante de todo. En ese sentido, si somos capaces de sincerar posiciones y cerrar el capítulo, nos va a permitir justamente llegar y materializar el acuerdo. ¿Qué se ha sincerado? ¿Qué es lo que estamos sincerando? A ver, para entenderlo bien. Estamos sincerando básicamente que hay unas bases y que fueron propuestas por Renovación Nacional. Eso es un dato. Proceso, que es un dato, que hay un órgano que va a hacer cumplir justamente esos principios orientadores. Sí. Y por supuesto que ahora tenemos que sincerar cuál va a ser el mecanismo. Y nosotros vemos con muy buenos ojos la propuesta que hizo Amarillos por Chile en términos de sincerar que es posible que un comité de expertos pueda avanzar justamente en la redacción de un texto constitucional. ¿Avanzar o concluir? No, nosotros tenemos que avanzar. Definitivamente estamos abiertos a fórmulas y a sistemas mixtos, y eso también es parte de lo que se ha avanzado. Yo no me cabe la menor duda que en la medida que nosotros tengamos un pre o anteproyecto o bien un índice, como se ha planteado en las reuniones bilaterales, y podamos tener o bien un órgano electo o bien un sistema mixto donde un órgano electo más un comité de expertos puedan trabajar con un amplio sistema de participación ciudadana, como lo hizo el presidente Lagos en mi constitución, y que nos permita efectivamente poder tener propuestas o iniciativas populares de norma que sean debatidas justamente por este órgano, y con un plebiscito de salida, efectivamente. Eso no lo discute nadie. Una constitución. Eso no lo discute nadie, el plebiscito de salida, porque el propio presidente Lagos, que usted menciona, me parece que ha reconocido, y si no sus cercanos, que de las cuantiosas reformas del 2005, al no haber sido plebiscitadas, son consideradas la misma constitución, y probablemente si no estaríamos hablando de la constitución de Lagos. Pero en fin, eso es materia de otra cuestión. Pero me sigue no quedando claro, porque estábamos pensando que esta suerte de convención o cabildo, el número, ustedes proponen 50, la oposición propone 50, el oficialismo proponía 100, para hacerlo grueso. Ya no solo es el número, porque estos últimos días aparece Amarillos diciendo que tiene que ser solamente un grupo de expertos. Sí. Aparece el diputado Soto, PPD, y dice que tiene que o puede ser mixto, expertos con elegidos. Usted entiende que va por ese mismo lado. Hay un mail o un WhatsApp que pone la de la tercera de Jorge Insunza, del PPD, que también llama a explorar esa posibilidad. ¿Qué es ese sinceramiento? Que ningún partido político, o la mayoría de los partidos políticos de oposición y de gobierno, son más partidarios de un grupo de expertos que de una elección abierta. ¿Ese es el sinceramiento al cual tenemos que enfrentarnos? Matías, si lo importante es que alguien tiene que poner la pelota sobre la cancha. Y eso implica efectivamente entender un sentido de realidad. Hoy día hay fatiga electoral. Los ciudadanos no quieren una nueva elección de convencionales. No se quiere repetir la mala experiencia de una convención. Y por tanto, lo que hay que tratar de hacer es buscar una fórmula que nos permita garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada de una buena y nueva constitución, que nos permita además validarla a través de un amplio sistema de participación ¿será ciudadana válido? Y por supuesto, con un sistema que nos permita, a través de un plebiscito salida, la legitimidad democrática. Eso básicamente es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Ya, hay espacio, hay agua en esa piscina en que tengamos un proyecto de constitución que sancionemos los ciudadanos a la salida con un plebiscito,
que haya sido confeccionado por un grupo que no ha tenido ningún miembro elegido, es decir, que sean puros expertos o que emane del Congreso Nacional? ¿Hay espacio, cree usted? Yo espero que sí. Yo espero que la experiencia de los expertos sea considerada para los efectos de redactar un anteproyecto, un índice, y que esa nos sirva de base en torno a los principios orientadores del proceso constitucional que ya hemos concordado, finalmente seguir un proceso. Todos estamos conscientes, y todos los actores, que la Constitución debe ser una Constitución minimalista, una Constitución que establezca derechos y deberes, sociedades de derechos y deberes, que establezca los límites del poder y que no sea un proyecto político de un sector determinado. Por tanto, yo quiero decir que estamos todos conscientes que no podemos repetir la triste historia de la convención anterior, y por tanto acá hay que buscar la fórmula que nos permita efectivamente materializar ese acuerdo. Hoy día un experto de... Y alguien tiene que decirlo. Ya, pues usted está diciendo lo que ustedes son partidarios de hacer una comisión de expertos, no elección. Esa es la posición suya. Yo soy partidario efectivamente de buscar o un comité de expertos o un sistema mixto, pero ciertamente un órgano 100% electo. No, creo para que usted sí, no. Por lo menos en lo personal no. Tendrá que ser los órganos internos del partido los que resuelvan cuál es el procedimiento. Nosotros propusimos incluso un órgano de 50 miembros. Nosotros no tenemos piso para nada que sea mayor que aquello. Y el oficial... quiero decirle, esto no es un tema de guarismo, porque algunos dicen esto es un guarismo, y vamos a negociar, 99, 50, 75, no, nosotros no hay piso, no hay ningún piso posible para hacer algo distinto que no sea aquello. Ayúdeme para ir aclarando el mapa. Entonces, ustedes son partidarios de que no sea 100% electo, que sea o mixto, o incluso entiendo, o creo entender, que usted prefiere algo que sea de expertos completamente. ¿Qué dicen Yo creo que ambas fórmulas pueden ser correctas. Sus compañeros. Es la posición mía, no es la posición del partido. ¿Y de los partidos de derecha en general? ¿Andan más cerca suyo o no? Yo diría que están más cerca de la posición que estoy expresando hoy día que de algo distinto. Sí. Y en la oposición, en el oficialismo, centro izquierda e izquierda, cuando usted habla con ellos, ¿usted ve que hay alguna coincidencia a ese planteamiento que usted nos pone hoy día sobre la mesa o no? Yo creo que, alguien tiene que finalmente lograr, expresar. ¿En la privada qué le dicen? En la privada entiendo que hay grupos de izquierda que estarían abiertos a consensuar con esa idea que usted nos plantea. Nosotros nos comprometimos a una buena y nueva constitución y no comprometimos nunca un mecanismo. Y que tenga validación democrática. Y yo estoy consciente además que va a haber a lo menos apertura a revisar una fórmula. Yo creo que lo que hizo hoy día Raúl Soto en términos de abrirse a un sistema mixto va en la dirección correcta. Lo que hace Amarillo, y yo quiero destacarlo, abre el camino también para que sean expertos los que finalmente puedan redactar o bien un anteproyecto. ¿Y Raúl Soto es Toribio el náufrago o es la punta de lanza de más parlamentarios de ese sector que van en esa convergencia? Yo espero que yo creo que Raúl Soto tomó una decisión también de sincerar posiciones, y yo creo que es el momento ya, porque la ciudadanía... Pero sincerar significa que dicen una cosa en público y otra en privado. Eso significa sincerar. Yo he dicho que acá hay y lo he dicho en cada uno de los puntos de prensa a la salida. Yo creo que muchos hablan para las audiencias, a sus propias audiencias, y no finalmente para entender que esto requiere efectivamente un acto de voluntad política que tiene costos, sí, pero que en definitiva nos va a permitir cerrar el ciclo. Y en ese sentido yo por lo menos creo que valoro la propuesta que ha hecho Amarillos por Chile, que se ha atrevido a decir públicamente cosas que se han conversado de manera privada y que está liderando. Ayúdeme con otra cosa. El presidente de la República, Gabriel Boric, desde México, ha planteado que frente a esta propuesta de que el órgano redactor de la Constitución sea designado por el Congreso, por ejemplo, que es una alternativa de la cual usted no reniega, aunque no es la única, textual, Boric, presidente, dice
que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. ¿Cómo interpreta las palabras del presidente? Yo creo que se apresura porque acá no hay ningún cierre de mecanismo. Lo que sí es importante es que la ciudadanía pueda empezar a visualizar que acá se están explorando todos los mecanismos posibles porque tenemos que dar seguridades y certezas para Chile. Y las seguridades y certezas para Chile se dan por un plebiscito de salida, donde yo espero y aspiro a que tenga un 80% de aprobación y que permita justamente cerrar el ciclo constitucional, porque hoy día lo que los ciudadanos están reclamando del gobierno es ocupación respecto de la agenda de seguridad pública, en materia previsional, en materia de salud, en materia de acompañamiento a las familias que lo están pasando mal por el proceso inflacionario. ¿Cuándo se vuelven a reunir? Entiendo que el viernes. Y me decía hoy día uno de los negociadores, no diré de qué lado es, en la conversación de reporteo, me decía, no me extrañaría que el viernes tuviéramos acuerdo. ¿Coincide? Yo espero que sea la próxima semana. ¿Dónde dice que pasado mañana, me decía? Sí, puede ser pasado mañana, puede ser la próxima semana, pero yo creo que acá básicamente hay que ir generando el liderazgo necesario de sincerar las posiciones y ¿Hay apuro? Que se cierre. No, no hay apuro. Y la UDI decía, Macaya, presidente de la UDI, Javier Macaya, decía que en una de esas no hay que desdramatizar y que podría ser el próximo año. ¿Coincide con eso? Yo creo que sería interesante que los ciclos constitucionales no se confundan con el ciclo electoral municipal. Yo creo que eso es importante y por eso es tan relevante que podamos cerrar un acuerdo sin prisa pero sin pausa. Esa frase que acuñé el primer día que sin lugar a dudas se tomó finalmente los ¿Es ritmos. suya esa frase? Así es. Yo pensé que era Sin como de prisa. Arjona esa frase, ¿no? No, sin prisa pero sin pausa. Es una forma de vida. Eso Está es. bien. Francisco Chaguán, muchísimas gracias como siempre de conversar con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias. Chao, Muchas buenas gracias. noches. Pausa Buenas noches. y volvemos. Espérenos. La Universidad Bernardo O'Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a hubo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Hubo Evolución Universitaria, adscrita a gratuidad. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Allí revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento. ¿Dónde está? Aquí, en app, precio de 93 octanos baja y 97 sube levemente. ¿Me equivoco? El jueves pasado el titular era prácticamente el mismo. No es que esté repetido sea un error, sino que estoy tratando de establecer tendencia. ¿Se acuerda que le decía yo que hay que averiguar si su auto puede echar 93 que va a la baja? Una de esas una ayudita. Y más que una ayudita. Bueno, más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. En este momento el termómetro indica que en la región metropolitana tenemos 19 grados y 8 décimas, que el cielo está parcial. Para mañana y pasado en esta capital, región capital, tendremos para jueves y viernes ambos días despejados, pero mañana jueves 30 de máxima probable y allí tenemos el viernes 31 de máxima probable. Revisamos otras dos regiones del país. Muy bien. San Pedro, la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, parcial el cielo para mañana, 31 grados de máxima probable. En tanto en Angol, región de la Araucanía, tendremos cielo despejado, pero la máxima probable será de 25 grados. Miley Cyrus cumple 30 años esta artista. Este 23 de noviembre. 22 de ellos dentro de la industria musical. Desde 30, 22. Conocemos miles de estas figuras que son muy precoces. Miley Cyrus es una de ellas. Y es que la cantante estadounidense inició su carrera desde chiquitita en el programa Hannah Montana de Disney. Extenso recorrido que después de su etapa de Disney la mantiene presente en el mundo de la música. De fondo escuchamos justamente uno de sus últimos trabajos, en el disco Plastic Hearts, que lanzó hace 2 años, convirtiéndose en el séptimo de la cantante, Heart of Glass, canción
que hemos estado escuchando justamente ahora corresponde a uno de los sencillos promocionales del disco, canción que fue interpretada por primera vez en un concierto y que tuvo tan buena recepción que pasó a convertirse en canción oficial de Miley Cyrus. Con ella te pedimos vía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.